Bueno, nosotros somos el equipo conformado por Maximino González, Moisés Castro y Abigail Rodríguez. Estaremos hablando sobre la extinción de crédito fiscal. Primero aterrizaremos hablando qué es la obligación fiscal y cuándo se extingue. La obligación fiscal satisface la prestación tributaria. Para poder aterrizar a hablar sobre la extinción del crédito fiscal, hablaremos y distinguiremos qué es una obligación y qué es una obligación fiscal. La obligación es el vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona llamada acreedor. Mientras que la obligación fiscal es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor, que es el Estado, y el deudor, que son las personas físicas o jurídicas. También hablaremos quiénes son las personas que intervienen en esta relación jurídica. Y en materia fiscal, como lo son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, representado por el fisco, quien es el que tiene la facultad para exigir al contribuyente que cumpla con las obligaciones fiscales, como lo es el pago de un impuesto. Y tenemos también la otra parte, que es el sujeto pasivo, que el sujeto pasivo será el contribuyente, ya sea persona física o persona moral. También debemos de entender qué tipo de obligaciones existen, y son las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Sí. Bueno. Bueno, empezaremos primero con la obligación de dar, que se refiere a la establecida en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su fracción cuarta, que dice que los contribuyentes deben de contribuir para el gasto público en beneficio de la colectividad. También tenemos la obligación de hacer, que se refiere al conjunto de actos que ordenen las leyes fiscales. A la obligación de no hacer, que como su nombre lo indica, se refiere a que está prohibido que se lleve a cabo cierto acto. Y tenemos también a la obligación de tolerar, que se refiere al conjunto de facultades que tiene el Estado a través de su hacienda pública para invadir tu domicilio y privar para llevar a cabo sus actividades, como lo es que se dirijan a tu domicilio para practicar una auditoría fiscal, por el inicio de una facultad para comprobación fiscal. También tenemos ciertas formas para que se extinga la obligación fiscal, y a continuación mencionaremos cuáles son esas formas. La primera forma es el pago, la prescripción, la caducidad, la compensación, la condonación y la cancelación. El pago se refiere que es el modo por excelencia para extinguir la obligación fiscal. Y en palabras de la Garza, es la que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación tributaria, porque satisface la pretensión crediticia del sujeto activo. También el autor Margarain distingue a la forma de extinguir la obligación fiscal en diversas formas del pago, que es el pago liso y llano, el pago en garantía, el pago bajo protesta, el pago provisional, el pago definitivo y el pago extemporáneo. También tenemos lo que es la prescripción. La prescripción es otra forma de extinguir la obligación fiscal. Y esta se define como la prescripción es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. También tenemos a la otra forma de extinción, que es la caducidad. Y la caducidad es la pérdida de todos los derechos procesales a causa de la inactividad. Es la causa normal de extinción de las anotaciones preventivas que se produce ipso iure. Las leyes caducan cuando llevan en sí mismas la indicación del límite de su vigencia. También tenemos a la compensación como otra forma de extinción de la obligación fiscal, que conforme al autor Rafael de Pina,
la define como a la compensación como el modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el importe de una de estas se encuentra comprendido en la otra. De acuerdo con lo anterior de la definición, podemos decir que la compensación como forma extinta de la obligación fiscal tiene lugar cuando el fisco y el contribuyente son acreedores y deudores recíprocamente, situación que puede prevenir la aplicación de una misma ley o de dos diferentes. Tenemos a la otra forma de extinción de la obligación, que es la condonación. Cuando hablamos de la condonación, hablamos que el sujeto activo señalado principalmente que como atribución del Estado en el campo impositivo es el de exigir el cumplimiento de la obligación fiscal y que esta atribución es irrenunciable, salvo en los casos excepcionales en que se presentan situaciones extraordinarias. Aquí voy a detener Y a Abby un pequeño momento antes de que exponga su último punto, haciendo la aclaración de que nuestra Constitución Política establece en su artículo 28, en su más última reforma, a la letra dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las excepciones de impuestos en los términos y condiciones que exijan la ley. En esto queda claro que en el caso de la condonación de impuestos queda estrictamente prohibida gracias al artículo 28 de nuestra Constitución Política. Vas a ver. Ok, Max. Bueno, continuaremos con la última forma de extinción de la obligación fiscal, que es la cancelación. La cancelación de la obligación fiscal consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o que es inconstable en el cobro. Es decir, consiste de dar de baja en cuenta por ser incobrable o incostable su cobro. Y por lo tanto, una vez cancelado el crédito, solo hay dos formas de que se extinga la obligación, el pago o la prescripción. Que hablaremos sobre la prescripción, que lo establece en el artículo 146A del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por inconstitucionalidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Bueno, aquí vamos a entender algo antes de seguir para avanzar. Vamos a tener que entender qué son las excepciones. La Real Academia de la Lengua Española nos establece que excepción es una cosa que se aparta de la regla o condición en general a las demás de su especie. Tomando en cuenta esto, ya había quedado claro anteriormente que en nuestro artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que quedan prohibidos las excepciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. En este caso, ¿cuándo puede existir una excepción al pago de impuestos? Bueno, pues estas están establecidas en nuestro Código Fiscal de la Federal, en su artículo 146, que dice, el tiempo en el cual está obligado el sujeto activo a ejercer su acción antes de que prescriba, siendo la regla general 5 años, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. En este caso, tiene 5 años la autoridad fiscal para ejercer su acción, tomando en cuenta ciertos pasos para que empiece a correr el tiempo y de igual manera se extinga la obligación. Esta prescripción se detiene cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor por el conocimiento expreso o tácito que respecte a la existencia del crédito. De igual manera, cuando el deudor se interrumpe cuando el deudor haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado o dado aviso a cambio de manera correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta el domicilio fiscal. En el 146A nos establece que la cancelación de créditos fiscales por incostabilidad o por insolvencia, teniendo en cuenta las reglas de cada uno. Hay que definir muy bien la diferencia entre cada uno, entre qué es incosteable y qué es insolvente. Incosteables son aquellos créditos cuyo importe sea inferior al equivalente de moneda nacional a 200 unidades de inversión, o aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente de moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebasa el 75% del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe. En este caso, vamos a poner un ejemplo muy banal, en el cual una persona, por cuestión de impuestos, vive en un Infonavit, debe 30 pesos en materia de
en materia de impuestos sobre la renta, o entonces él debe 30 pesos. Entonces la autoridad fiscal va a cancelar este crédito debido a que le cuesta más dinero al Estado recuperar esos 30 pesos que simplemente perderlos. Y en Claro. cambio, se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito y estos se hayan o hubieran realizado cuando no se pueda localizar, cuando hubieran fallecido sin dejar bienes o que puedan ser objeto de procedimiento administrativo de ejecución. El 146b establece la condonación parcial para los casos en que las personas hayan sido sujetas a un concurso mercantil. Para condonar parcialmente solamente, no va a ser completamente los créditos fiscales que se tengan, sino solamente de manera parcial las contribuciones generadas antes del procedimiento de concurso mercantil. Pero para esto, de igual manera, tiene unas condiciones. La primera condición es cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal. La condonación no excederá el beneficio mínimo entre los otorgados por los acreedores, que no siendo partes relacionadas, representan en el conjunto cuando menos el 50% del mono reconocido a los acreedores no fiscales. Explico. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del concurso mercantil de lo que se debe, cuando sea menos del 60% la razón por la que se está haciendo el procedimiento de concurso mercantil, se podrá condonar parcialmente, siempre y cuando el beneficio mínimo de los acreedores que no sean fiscales tengan cuando menos un 50% de este monto reconocido para cobrar. La segunda regla es cuando el monto de los créditos fiscales representante del más del 50% de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal de condenación, denominados en los términos del inciso anterior, no excederá el monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas. Esto quiere decir que una vez que ya se le condonó este tanto, se le puede condonar todavía otro tanto de las contribuciones accesorias, siempre y cuando no sea el 60% de la contribución total. En el 146C establece que las entidades paraestatales que se encuentran en el proceso de extinción o de liquidación o las asociaciones o fideicomisos que sin ser reconocidos por autoridad administrativa federal como entidades paraestatales, pero que sí cumplan o separadamente aporten la totalidad del patrimonio o sean propietarias de la totalidad de títulos representativos de la capital social que se encuentran en el proceso de liquidación. En este caso se refiere a las entidades paraestatales, fideicomisos, asociaciones que se están extinguiendo, pero pertenecen a entidades paraestatales o que a pesar de que tengan una contribución por parte del sector privado, estas tengan tengan parte de acciones de este tipo de entidades paraestatales. Tiene de igual manera varias reglas. La primera es que exista dictamen de auditor externo en el que se manifieste que la entidad no sea titular activa alguna en el que sea posible ejecutar el cobro. En este caso sería la incosteabilidad. El segundo supuesto nos dice el Servicio Administrativo de Enajenación de Bienes deberá informar a las autoridades fiscales a la actualización de la hipótesis prevista en la fracción anterior. Lo cual quiere decir que una vez que se le vaya a condonar los impuestos a estas entidades paraestatales, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá informar a las autoridades fiscales que efectivamente estas entidades paraestatales no pueden cumplir con su obligación. Y por último, el artículo 146D nos establece las condiciones para la imposibilidad de cobro en mancuerna de lo establecido en el artículo 190 del Código Fiscal Federal, siendo la imposibilidad de cobro limitada de la siguiente forma. A la letra dice: los créditos fiscales se encuentran registrados en la subcuenta especial de los créditos incobrables a que se refiere el artículo 191 de este código. Se extinguirán transcurridos 5 años contados a partir de que se haya realizado dicho registro. Cuando exista imposibilidad práctica de cobro, para estos efectos se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los deudores no tengan bienes embargables, cuando el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre, o cuando, por sentencia firmada, hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo. En este caso, de nuevo nos encontramos en el supuesto de la incosteabilidad por parte del deudor. En este caso, si él no tiene manera de cobrar, no tiene bienes, haya desaparecido, no haya dejado bienes, haya muerto o cualquiera de los incisos anteriores, nos muestra que hay mancuerna para el 191 de extinguir esta obligación fiscal debido
a que es imposible su cumplimiento. Y ahora, por último, vamos a ver qué es lo que nos dice la Corte, que es algo muy importante. Para esto, mi compañero Moisés nos hará el favor de explicarnos. Claro, Max, con mucho gusto. Mira, nada más retomando lo que estabas diciendo al final en relación a la cancelación de créditos, la Corte de forma expresa establece lo siguiente, dice el crédito fiscal, cancelación por incosteabilidad. Esta es una tesis en materia administrativa, obviamente, de la novena época. Dice, de conformidad a lo establecido en el artículo 14, la de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para cancelar créditos fiscales menores o equivalentes de 2.500 unidades de inversión, además de cubrir los requisitos de incosteabilidad y otros que prevé la ley. Primero se debe determinar, uno, el crédito y después solicitar ante la autoridad su cancelación. Lo único que me pareció destacable de esta misma tesis es de que no pude encontrar una más de la cancelación de incosteabilidad en la 10ª época. Pasando a otra misma figura de los que nos hizo favor Avi de hablarnos, dice la siguiente es la compensación oficiosa de créditos fiscales. Solo opera respecto de los que se encuentran determinados en cantidad líquida, sean exigibles y no hayan sido impugnados. Esta igualmente es una tesis aislada de la misma 10ª época y en la cual establece que el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación es la autoridad fiscal podrá compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de ellas o por cualquier concepto, siempre y cuando hayan quedado firmes. Esto es, la compensación oficiosa de créditos fiscales solo opera respecto de los que se encuentran determinados en cantidad líquida, sean exigibles y no hayan sido impugnados. Esa es una más, me parece mucho más precisa en respecto de las figuras de extinción de la obligación. Encontré otra igual, de otra de estas mismas figuras de la 10ª época, que es la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales del artículo 67, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, que establece el plazo para que opere tratándose de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal respecto de los principios de legalidad y seguridad jurídica. En la misma disposición legal establecida, queda que las facultades de la autoridad fiscal para determinar las contribuciones o aprovechamientos submitidos y a sus accesorios, así como para imponer sanciones por fracciones o por las disposiciones fiscales que se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente de aquel que se haya levantado el acta de incumplimiento de la obligación garantizada. Solamente de esta forma para señalar la forma en la que se va a operar la caducidad de la facultad que va a tener la autoridad, dejándolo sin poder operar o señalar alguna contribución, para ser más precisos. Y por último, encontré otra que es para que determina la prescripción, que dice, es una tesis de igual forma de la 10ª época, y dice, requerimiento de pago con motivo del incumplimiento en el pago de parcialidades de un crédito autodeterminado. El plazo dentro del cual la autoridad debe emitirlo o se rige por la figura de la prescripción. Dice, tratándose del supuesto en el que el contribuyente que haya sido autorizado para pagar un crédito fiscal autodeterminado incumpla con el pago de las parcialidades autorizadas, si bien el crédito se forma exigible a partir del incumplimiento, es necesario que la autoridad fiscal requiera su pago para definir la situación jurídica del contribuyente mediante la determinación de cantidad líquida que contenga la obligación tributaria. De igual forma, como lo señala en el artículo 146 del Código Fiscal, establece que el crédito fiscal se extingue por la prescripción en el plazo de 5 años, el cual inicia a partir de la fecha que el pago pudo ser legalmente exigido. No sé si tengan algo más que agregar, compañeros. Sí, en realidad es muy interesante esta última tesis que tú mencionas, porque nos establece cuándo se empiezan a cobrar cuándo empieza a correr el tiempo para los 5 años en que se empiece a cobrar para el tiempo, para la autoridad fiscal y que se extinga su acción. Es muy importante, ¿por qué? Porque si no,
se reiniciaría una y otra vez el plazo, y yo como contribuyente, ¿cuándo voy a tener la seguridad y la certeza jurídica de que en realidad tengo derecho a que se me extinga una obligación debido a la falta de actividad por parte del Estado? Eso es Es correcto. algo que Y de me igual parece muy forma también interesante. genera certidumbre para el Estado, porque sería difícil para el mismo Estado saber el momento de que se haya causado ese mismo crédito, si no ha sido en el entendido, además de que la autoridad tiene muchísimas facultades para poder saber cuándo se ha causado y es exigible la obligación en ese mismo entendido. Bueno, Entonces, pues esta fue nuestra intervención por parte de nosotros, por parte de Abigail Rodríguez, Moisés Castro y su servidor Maximino González, acerca de la obligación fiscal. En el caso, me tocó investigar las excepciones, Moisés la jurisprudencia, y Abigail nos ayudó con las condiciones para la exigencia de la obligación fiscal. ¿Algo que quieran agregar antes de terminar esta videollamada? No, no, eso sería todo. Pues gracias por su atención y terminamos.